Hola chicas, ¿cómo están? Espero que hayas tenido una excelente semana. Qué gusto, qué privilegio poder estar una vez más aquí con ustedes estudiando las mujeres de la Biblia. Vamos a hacer un recorrido, pues creo que un poquito extenso, porque hay mucho que aprender de la vida de estas mujeres. Ellas fueron muy fuertes en muchas áreas, pero también tuvieron debilidades. Y yo creo que más que aprendernos su historia, porque a lo mejor ya te la sabes, es qué podemos aprender o con qué áreas nos podemos identificar de tanto de sus aciertos como de sus debilidades. Porque si Dios lo dejó allí en la Biblia, es porque tiene algo que enseñarnos a través de la vida de estas mujeres. Eva es la primera mujer con la que empezaremos esta travesía. ¿Quién fue Eva? Bueno, Eva fue la primera mujer del mundo. Fue la pieza final de la creación de Dios. Como quien dice, fue la cereza del pastel de la creación de Dios. Realmente sabemos muy poco de ella. Sin embargo, sus decisiones fueron trascendentales para toda la humanidad y para ella misma y para su propia familia. Su historia la puedes encontrar y leer en los capítulos 2, 3 y 4 del primer libro de la Biblia que se llama Génesis. De hecho, si viste el programa la semana pasada, pues esa fue la tarea, que leyéramos el capítulo 2 y el capítulo 3 para que cuando llegáramos al estudio de Eva pudiéramos estar familiarizadas con su vida. Bueno, te quiero poner un poquito en contexto acerca de Eva. Dios creó a Eva después de que le permitió a Adán darse cuenta que no había otra persona parecida a él con la que él pudiera comunicarse. Seguramente él veía a los animales interactuar entre ellos y él no tenía a nadie parecido a él. Y entonces viene la intervención de Dios. De hecho, te invito a que podamos ir a la Biblia. La abras en Génesis 2, capítulo 2, versículo 18 y leamos. Después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. Sin duda alguna, Dios intervino de una manera soberana en la vida de Adán. Él observó, lo puso allí a gobernar y administrar aquel huerto, pero supongo yo que Dios tenía el propósito de hacer, de que él se pudiera dar cuenta que no había una persona como él y que cuando él le creara a una ayuda idónea, él pudiera estar pues agradecido, como lo veremos más adelante. Así que Dios creó a Eva como un complemento de Adán, porque a Adán le hacía falta esa parte. Eva fue creada a imagen de Dios de la misma manera que fue creado Adán. Y yo creo que Dios lo que estaba dándole a entender a esta pareja era que juntos eran mejores que por su propia cuenta. De hecho, cuando pensamos que Dios creó a Eva como un complemento para Adán, pues me lleva a pensar en el complementarismo. ¿Y qué es el complementarismo? Bueno, el complementarismo nos enseña que los hombres y las mujeres son creadas por Dios para complementarse mutuamente, que fueron creados, tienen la misma dignidad y el mismo valor delante de Él. Sin embargo, tienen diferentes funciones y por ende fueron creados para complementarse mutuamente. De hecho, cuando estos roles se llevan a cabo tanto en el hogar como en la iglesia, realmente rinden mucho fruto espiritual porque
eso permite que el hombre y la mujer puedan realizarse o lograr el potencial por el cual fueron creados. Pero también me gustaría que no perdamos de vista los datos generales de dónde sucedió esta historia. Bueno, yo creo que ya lo notaste si leíste, que el lugar donde se llevó a cabo esta historia fue en el huerto de Edén. La ocupación de esta mujer era esposa, era compañera, era madre, ayudante y coadministradora del huerto donde Dios había plantado al hombre. Sus parientes fueron Adán, su esposo, Caín, Abel y Set. Bueno, no nacieron en ese orden. Nacieron primero Abel, después Caín, Set y después tuvo muchos hijos, porque ella tuvo una vida larga. Cuando leas te darás cuenta que vivió muchísimos años. Entonces espero haberte podido dar un panorama general, pero de verdad te invito a que vayas a la Biblia y que puedas leer estos capítulos que te mencioné para que puedas estar en contexto, para que puedas realmente tú ir con tus propios ojos y examinar la vida de Eva. Te comentaba al inicio que el propósito de estudiar la vida de estas mujeres era aprender de sus fortalezas y de sus debilidades. Entonces me gustaría ahorita empezar y poder ver en aquellas áreas que Eva fue una mujer fuerte, o sea, vamos a ver sus fortalezas y sus logros, porque la idea es que incluso podamos quizás imaginarnos cuál era su personalidad, cómo era su carácter, cómo era su temperamento. Es muy interesante cuando vamos a la Biblia y leemos acerca de esa persona. Bueno, la primera fortaleza de Eva fue que fue la primera esposa y la primera madre. Lo vas a ver cuando vayas a los capítulos 2 al 4, como te mencioné. La segunda fortaleza es que fue la primera mujer y como tal tuvo una relación especial con Dios. ¿Te puedes imaginar esa bendición? Dice que Dios se paseaba en el huerto en medio de ellos. Cuando leas allí en Génesis 2 y más enfrente vamos a estar leyendo un poquito acerca de cómo Dios se paseaba en el huerto. Ella no fue enseñada por alguien más, sino directamente de Dios. Ella tenía una comunión, una relación personal con su creador, con Dios mismo. Ella no aprendió de los ejemplos de otras mujeres, no aprendió de nadie más que de Dios. Eso, wow, qué bendición, ¿no? La tercera fortaleza es que ella compartió con Adán la responsabilidad de gobernar la creación y al hacerlo mostró ciertas características de Dios. Recordemos que hablamos anteriormente del complementarismo. Por eso Dios decidió ponerlos juntos a gobernar sobre ese huerto. Y quiero que vayamos al inicio a ver, te invito a que vayamos a Génesis 1:24. Vamos a leer hasta el 1:26, perdón. Y vamos a leer hasta el versículo 28, la primera parte, para que podamos ver, pues, el propósito de la creación de esta mujer. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Entonces,
Creo que para Eva el saber que fue creada a propósito por Dios y con un propósito, esto debería haberle dado sentido a su vida. Porque una mujer sin el propósito claro en su vida tiene muchas repercusiones y no tan solo en ella, no tan solo en su propia vida, sino en la vida de las personas que lo rodean, llámese familia, sociedad o cultura. Leímos que Dios creó a Adán y a Eva iguales con respecto a la imagen y a la semejanza de Dios, pero con diferente función y por ende diferentes responsabilidades. No es algo que nosotros queramos imaginarnos, sino que la Biblia lo dice. Lo que la Biblia nos está dando la idea es que juntos ejercían dominio o gobierno sobre la creación, pero que por designio divino físicamente eran diferentes. Y ahí no debemos de tener ningún tipo de confusión. Dios hizo al hombre y a la mujer, dos sexos diferentes. Y el objetivo era que cumplieran el primer mandamiento, que era multiplicarse. Entonces no podemos ahora estar confusos en que si nací indefinido o no. Dios creó dos sexos diferentes. Y el punto principal aquí es que tanto Eva como nosotras fuimos creadas a imagen y semejanza de nuestro Dios. Y nuestro propósito en la vida debería de radicar en eso, que fuimos creadas nada más ni nada menos que por Dios. ¿Te parece poca cosa que vivamos para reflejarlo a Él, que vivamos para Él? Fíjate que si sigues avanzando allí en el capítulo 1 y lees el versículo 31, te darás cuenta que cuando Dios en el sexto día vio la creación, dice que vio que todo lo que había hecho era bueno. Eso quiere decir que cuando Dios vio que tú y yo éramos mujeres, a Él le plació y Él dijo que era bueno. Te invito a que sigamos leyendo esta historia de cómo fue creada Eva y observa, por favor, cómo termina esta porción. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 15 y al 23. Pero yo te invito a que le pongas atención cómo termina el versículo 23. Leamos. Vamos a leer a partir del versículo 15. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pues el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda ideal para él, como ya lo leímos anteriormente. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo lo llamaría, y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes, pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras él dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas, cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla
a una mujer y la presentó al hombre. Y dice el versículo 23, al fin, exclamó el hombre, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. ¿Te fijas cómo termina este versículo? Al fin, exclamó. Yo puedo imaginarme el rostro de Adán cuando él pudo ver a esa mujer que se parecía a él, a una persona que hablaba como él, que podía sentirse identificado con ella. ¡Qué alivio! Por eso hace toda esta exclamación. Y yo creo que por eso es que nosotros, cuando pues conocemos a la persona de nuestra vida, ¡wow! El corazón nos palpita, las hormonas se nos aceleran y entramos en una alegría continua cuando encontramos a la persona de nuestra vida. Pero bueno, eso me emociona ver la efusividad que tuvo Adán, la alegría que él pudo también tener, y eso me permite imaginarme pues su rostro, su alegría y cómo Eva pudo reaccionar a esa emoción de Adán. Y esto me lleva a pensar que como mujeres encontrar el propósito de nuestra vida y vivir, fíjate bien, en cada etapa para lo que fuimos creadas, eso es fundamental. Y yo creo que haríamos bien en leer una y otra vez estas escrituras que hemos citado, porque con facilidad nos desenfocamos. Quiero mencionarte una vez más las fortalezas o las áreas fuertes que Eva tuvo. Mas, sin embargo, ella se desenfocó más adelante. La primera fortaleza fue que ella fue la primera esposa y la primera madre sobre la faz de la tierra, que fue la primera mujer y como tal tuvo una relación especial con Dios. Y tercero, que compartió con Adán la responsabilidad de gobernar la creación de Dios y al hacerlo mostrar ciertas características de Dios. Esas fueron sus fortalezas. Pero ahora pasemos a ver la otra parte de la historia. Leamos en Génesis 3, del 1 al 13. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando en el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo.
¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Qué tremendo, ¿no? Anteriormente vimos la debilidad, las fortalezas o las áreas fuertes de Eva. En esta parte, en esta lectura que acabamos de tener, veremos las debilidades y los errores que esta mujer cometió, pues, en su vida. Y, pues, como te vuelvo a repetir, bien haríamos en ir una y otra vez y leer para meditar en lo que esta historia quiere enseñarnos. Veamos el primer error o la primer debilidad que Eva cometió. Es que permitió que Satanás debilitara su contentamiento. Satanás influenció a Eva a que ella apartara la vista de todas aquellas cosas que él le había hecho y le había dado. Y entonces ella se enfocara en la única cosa que Dios le había prohibido. Lamentablemente, Eva estuvo dispuesta a aceptar el punto de vista de Satanás sin consultarlo con Dios. ¿Te suena familiar esto? ¿Cuántas veces no hemos desviado nuestra atención nosotras mismas de lo mucho que tenemos y nos enfocamos hacia lo poco que no tenemos? ¿Se te hace familiar? A veces nos encontramos diciendo, si tan solo tuviera esto, si algo cambiara en mi vida. Realmente, constantemente demostramos ser descendientes de Eva al repetir sus mismos errores. Yo creo que la falta de contentamiento es algo muy serio en nuestra vida, porque la falta de contentamiento nos lleva a murmurar y a perder el gozo por lo que tenemos. Yo creo que esto le sucedió a Eva. Y un pecado la llevó a otro, como leímos en los versículos que acabamos de leer. Y es por esa razón que nuestros deseos pueden ser tan fáciles de manipular como lo fueron para Eva. Por eso no podemos depender de ellos como base para nuestras acciones. Yo creo que al tomar nuestras decisiones siempre debemos considerar la voluntad de Dios y su palabra, ya que la Biblia es nuestra guía. Dios les había dado un mandamiento tanto a Adán como a Eva, que mientras estuvieran viviendo en el jardín del Edén, Dios les dijo que no comieran de ese árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les había dado claramente este mandamiento. Sin embargo, ellos no lo tomaron en cuenta. Y fíjate que Dios no solamente les dio el mandamiento, sino que les advirtió que el día que comieran de ese árbol, ellos iban a morir, como ya lo leímos anteriormente. La Biblia no nos relata, no nos comenta cuánto tiempo pasó o cuánto tiempo vivieron tanto Adán y Eva allí en el jardín sin que hubiesen problemas. Pero en algún momento Eva cedió ante esa tentación de comer ese árbol, de probar el fruto de ese árbol que les había sido prohibido. Yo creo que aquí cabe mencionar que es importante que nosotros no pongamos los ojos en aquellas cosas que nos pueden desviar, que nos pueden hacer caer,
porque fácilmente podemos ser manipuladas y podemos ceder ante pues una tentación. Yo creo que el problema no es ser tentado, el problema es poner la vista, no quitarnos del lugar donde estamos siendo tentadas. Yo me puedo imaginar a Eva que se daba una vuelta una y otra vez y observaba quizás lo delicioso, lo codiciable que podía ser ese fruto, o quizás ella decía, bueno, y si lo pruebo y no pasa nada. Ella empezó a debilitarse en sus convicciones y en aquella firmeza que quizás al inicio tuvo. Y eso la llevó a una siguiente debilidad o error. Y es que actuó compulsivamente y lo hizo sin consultar a Dios, mucho menos al marido, ¿no? Y eso la llevó a otro error, que no solamente comió ella sola, sino que incitó a su compañero a pecar. Una cosa nos lleva a la otra. Cuando empezamos a darle cabida a una idea o a algo que nos es atractivo, pues nos lleva a ceder. Nos pasa lo mismo que a Eva y actuamos compulsivamente. Fíjate que la serpiente le dice una mentira a Eva. Ella le dijo, no morirán. La serpiente le dijo a la mujer que el asunto no era que iban a morir, sino que Dios sabía que si ellos comían de ese fruto, sus ojos serían abiertos. Y entonces ellos serían como Dios y ellos iban a poder tener conocimiento del bien y del mal. Entonces, ahí Eva cayó redondita. Dijo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué podría estar mal? O no sé qué pudo haber pensado, ¿no? Pero vamos a pensar bien de ella y vamos a creer que ella quiso tener la sabiduría o parecerse más a Dios. Y ella tomó del fruto, lo comió y le dio a su marido también. Y en el momento, dice la palabra, que Adán y Eva comprendieron de inmediato lo que antes no habían entendido, porque sus ojos ahora habían sido abiertos para descubrir tanto el bien como el mal. Y yo pienso que si es que la idea de ellos era querer parecerse más a Dios o tener la sabiduría que Dios tenía, posiblemente eso no sea tan malo. Al final del día, ellos habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Yo creo que el error o el pecado estuvo en desafiar a Dios primeramente porque pasaron sobre su autoridad y por consecuencia lo desobedecieron. Eso fue lo malo. Satanás engañó a Eva en lo que respecta al modo apropiado de lograr su objetivo, o sea, como te digo, desafiar la autoridad de Dios. Ella, cuando ella decide desafiar la autoridad de Dios, pues yo puedo imaginármela que ella entró en una situación de orgullo y de soberbia y ella se creyó lo suficientemente independiente para tomar sus propias decisiones. Y fue por eso que lamentablemente ella no estuvo dispuesta a consultar con Dios o con su esposo, sino que estuvo dispuesta a aceptar el punto de vista de Satanás. Dios no había mentido. La muerte vino a toda la raza humana como resultado de la desobediencia de Adán y Eva, ya que una de las realidades del pecado es que su efecto se extiende rápidamente. Es como si derramáramos un desperdicio tóxico sobre un río. ¿Qué va a suceder? Bueno, sucede que la corriente llevará ese desperdicio y contaminará de manera rápida y segura toda esa agua. Eso fue
lo que pasó en nuestra vida. Por la desobediencia de Adán y Eva, y se vino como en cascada y llegó hasta nosotros. Por esa razón nosotros somos desobedientes. Por esa razón nosotros también somos culpables delante de Dios y hemos sido destituidos de la gloria de Dios y ahora necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos acudir a Dios porque a través de su Hijo Jesús nosotros podemos alcanzar perdón. Porque la desobediencia de Adán y Eva nos alcanzaron. Y eso la llevó a un cuarto error. Dios la llama a rendir cuentas a Eva. Pero cuando ella fue llamada, ella le echó la culpa a la serpiente, como leímos en el versículo 13. Vemos claramente que Adán y Eva no hicieron caso de la advertencia que Dios les había hecho. Y esta advertencia era que no comieran del fruto del conocimiento del bien y del mal. La conducta de Eva nos hace evidente que ella sentía vergüenza al estar frente a Dios, ya que sus ojos estaban abiertos y ahora ella podía comprender lo que estaba mal. Fíjate a qué precio sus ojos fueron abiertos. Ella pagó un precio alto y su decisión tuvo consecuencias tremendas tanto en su vida como en la vida de su marido, de su familia y la de nosotras. Seguramente por eso culpó debido a la vergüenza que ella sentía porque sus ojos fueron abiertos, ella culpó a la serpiente. En otras palabras, ella no se hizo responsable de su desobediencia. Ella presentó una excusa delante de Dios como si fuera tan sencillo escondernos de Dios, engañar a Dios. La verdad es que tenemos que ser cuidadosos porque cuando permitimos que el diablo debilite nuestro contentamiento, nos pone en una situación vulnerable. Y cuando estamos en una situación vulnerable, perdemos la cordura y actuamos de manera impulsiva. Hemos visto las debilidades de Eva, que te las volveré a mencionar. Ella permitió que Satanás debilitara su contentamiento. Actuó impulsivamente sin consultar a Dios o a su esposo. No solamente pecó ella sola, sino que incitó a su esposo a pecar juntamente con ella. Y cuando se le llamó a rendir cuentas, le echó la culpa a otro. Te decía al inicio que el objetivo de estos estudios, más que aprendernos la historia de estas mujeres, es aprender de sus aciertos y de sus errores y sacar de ello una lección de vida. Y yo creo que aquí podemos sacar pues algunas lecciones, como la primera es que nosotras como mujeres compartimos la imagen de Dios, así como lo vimos en Génesis 1:26 y 27. Que tenemos los ingredientes necesarios para tener un matrimonio sólido. Y la palabra nos enseñó que es a través de ser ayuda, de tener ese compañerismo mutuo, de ser la ayuda ideal para nuestro marido, de tener una completa unidad con nuestro esposo. No nos habla la palabra de que
de las situaciones, de las circunstancias, de los temperamentos, de las personalidades y cómo eso nos pueden llevar al fracaso. Nos llama la palabra a comprender que fuimos creadas para completar o para ayudar a nuestro esposo. Y si tenemos ese entendimiento y esa entrega mutua y ese compañerismo, son todos los ingredientes para tener un matrimonio sólido. También podemos aprender que la tendencia humana a pecar no es algo nuevo. Se remonta al comienzo de la humanidad allá en Génesis 3. De hecho, si tú cuando leas el capítulo 3 te darás cuenta que en Génesis 3:15 es por primera vez se predica el Evangelio. ¿Por qué? Ahí nace la historia de la redención, porque el hombre a través de la desobediencia decide pecar contra Dios y eso hizo que fueran expulsados de la presencia de Dios. Y para que ellos pudieran tener comunión una vez más con Dios, necesitaban arrepentirse, al igual que nosotros lo hacemos. Hoy, cualquier ser humano que no sea, o cualquier mujer que no sea una hija de Dios, está muerta en sus delitos y pecados. Pero si ella reconoce que Jesús murió en la cruz del Calvario y que a través de ese sacrificio sus pecados les son perdonados, todos los pecados de desobediencia que hemos cometido en contra de Dios, ahora a través de Jesús podemos entrar en una relación correcta con Dios y tener una vez más comunión con Dios. Entonces, la tendencia humana a pecar no es algo nuevo, ha sucedido desde siempre. También podemos aprender que no podemos escondernos de Dios, que si hay algo que nos estorba, que pidamos perdón. Tenemos un abogado delante de Dios y podemos ir a Jesús y pedir perdón en el nombre de Jesús y seremos perdonadas. Pero no tratemos de perder el tiempo escondiendo cosas que no pueden ser escondidas porque estamos delante de Dios. Espero que esta historia de Eva nos haya ayudado, nos hayamos sentido identificadas en algunas situaciones y más allá de tu personalidad, podamos aprender de sus errores y de sus aciertos. Oremos. Padre, muchas gracias porque tú nos permites este día tener este estudio de la vida de Eva y a través de ella enseñarnos, oh Dios, que nosotras no somos un accidente, no somos miembros de segunda clase, sino que fuimos creadas con un propósito, Señor. Que fuimos creadas con el propósito de complementar la vida, en el caso de las mujeres que estamos casadas, de nuestro esposo. Que fuimos creadas con un propósito, Señor. Gracias, oh Dios, por abrir nuestros ojos y enseñarnos estas verdades a través de tu palabra, porque esas verdades tienen la capacidad de sacarnos cualquier mentira que hemos decidido creer por las circunstancias y situaciones que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, Señor. Gracias te damos, oh Dios, porque sabemos que tú tienes un plan y un propósito para nosotras, oh Dios. Sabemos que podemos tener una comunión contigo porque somos tus hijas y que a través de tu palabra Eva tenía una comunión de manera personal contigo. Pero nosotros podemos tener esa comunión a través de tu palabra porque ahora la tenemos completa. Y a través de cada palabra que está aquí en la Biblia, nosotros podemos aprender muchas cosas. Gracias, Dios,
por abrazarnos con tu palabra, por instruirnos a través de ella y por enseñarnos el camino que hemos de seguir. Padre, yo te pido que tú bendigas este estudio y bendigas a cada mujer que está conectada y que podemos leer, hemos podido leer e ir a tu palabra, Señor. Bendice su vida, bendice su corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues te invito a seguir con nosotras cada martes por esta travesía de mujeres de la Biblia. La próxima semana estudiaremos a Sara y su historia la podrás leer a partir del capítulo 11 del libro de Génesis. Así que tenemos tarea, échale un vistazo para que la próxima semana podamos entender todo el contexto acerca de la vida de Sara. Que Dios te bendiga y que tengas una muy bonita tarde. Chao.